Buenas tardes, buenas noches a los participantes de este diplomado en Derecho Constitucional y Tránsito en esta última ponencia de este diplomado corto de una semana. Gracias a todas las personas que han contribuido para que se dé este evento académico. El día de hoy tenemos a la doctora Daniela Andreina Parizaca Paco. Me voy a tomar unos minutos para leer un resumen de su extensa hoja de vida. La doctora nos acompaña desde Bolivia, específicamente desde la ciudad de Oruro, la cual es agente fiscal de Bolivia. Entre su trabajo tenemos que ella ha laborado en diferentes áreas, como en la Fiscalía Especializada en Delito contra la Vida y la Integridad Personal, también en la especializada en Delitos contra el Narcotráfico, también especializada en delitos aduaneros y legitimación de ganancias ilícitas, como también en la Fiscalía especializada en anticorrupción y también en asuntos fiscales como Caracollo y Chayapata. Actualmente la doctora goza de 9 diplomados, además de tener estudios de cuarto nivel en maestría en Derecho Constitucional. También está por culminar la maestría en Derecho Procesal Penal. Se encuentra también estudiando psicología en su segundo año y está realizando una maestría en Derecho Constitucional con especialidad en Derechos Humanos. Doctora, muchísimas gracias por ser parte de este evento académico. Puede comenzar la ponencia cuando usted lo desee y al finalizar las preguntas que sean pertinentes. Muchísimas gracias nuevamente. Muchísimas gracias por la oportunidad y me gustaría igual compartir pantalla porque he hecho unas pequeñas diapositivas para que podamos em, explicarles un poquito más. Listo, puede compartir, doctor. Y, perdón, no sé si estoy compartiendo pantalla. Sí, doctora, ahí ya está compartiendo sus diapositivas. Ya, muchas gracias. Entonces, les voy a explicar un poquito del tema mi persona, mi persona ha podido investigar sobre el análisis práctico de delitos y contravenciones de tránsito de Bolivia y Ecuador. Tomé en cuenta esto con respecto a Bolivia y Ecuador porque tenemos unas legislaciones que también son comparativas, ¿no? Son diferentes al tratarse de las leyes de tránsito. Estamos hablando así de que a nivel mundial, cada país tiene sus respectivas leyes, respectivos códigos y demás. Entonces, este tema es muy bonito y al ser también de magnitud muy grande, o sea, abarca demasiados puntos, los que quería un poquito puntualizar. Primeramente, con respecto a Bolivia, tenemos en el Código Penal boliviano 3 artículos específicos, es decir, el artículo primeramente 210, que se refiere a conducción peligrosa de vehículos. Este mismo menciona de que cuando a una persona que estaría conduciendo el vehículo y estaría con inobservancias de lo que es el, las disposiciones que se han puesto en la ley de tránsito, entonces la misma tiene una pena de reclusión de 6 meses a 2 años, ¿no? Esta va tipificada en el artículo 210 de nuestro Código Penal boliviano. También así mencionarles que con referencia al mismo, al poder establecer y al poder tener el mismo artículo, también envasamos y tenemos decretos supremos, es decir, existe el decreto supremo 1347.
Mayormente el artículo 210 va relacionado que cuando una persona está conduciendo en estado alcohólico, efectivamente, ¿no? Que no cause un daño, ya sea un daño a la humanidad, estaría enmarcado en el artículo 210 porque este no tendría una pena máxima y así no tendría una pena privativa de libertad. También mencionamos un magnífico decreto supremo que es el 1347, el mismo envasado y se sustenta con respecto al grado máximo permitido. Es decir, existe un grado máximo permitido en el país de Bolivia donde se pueda tener este grado alcohólico para poder conducir así el vehículo como tal. Se tiene también de que este grado máximo está permitido de 0 a 0.50 grados en cada 1000 mililitros de sangre. Es decir, que si al momento de hacer la prueba de alcoholemia, es decir, personal de tránsito puede encontrar a una persona que esté conduciendo el vehículo con el respectivo grado alcohólico y lo ve entre este tanto, está permitido, no tiene una pena privativa de libertad, pero así también estaría cometiendo una pena. Entonces, este se enmarca en lo que hablamos del artículo 210 del Código Penal y también tiene una sanción penal, es decir, él mismo estaría subsumido en un delito penal. También hablamos del artículo 261, que es uno de los más conocidos a nivel Bolivia, que es el homicidio y lesiones graves y gravísimas en accidente de tránsito. El mismo se desglosa en dos puntos, es decir, la primera parte es cuando no tiene grado alcohólico y la segunda cuando tiene grado alcohólico. Al decir lesiones graves y gravísimas en accidente de tránsito, y específicamente igual el homicidio, estamos hablando de que hayan personas heridas, de que existan incluso muertes. Tomemos en cuenta bien que mayormente en el país, en provincias y demás, existen muchos accidentes de tránsito porque no hay una reducción de velocidad, no hay un control específico y la mayoría de los vehículos optan por no reducir el grado de velocidad. Es más, se tiene claros ejemplos por ejemplo, acá en mi ciudad, que es Oruro, tenemos una provincia que es súper cerca, que es casi 25 a 30 minutos, que es Caracollo. Entonces existen dos líneas que constantemente eh, pelean por los pasajeros, es decir, agarran a los pasajeros y entonces quieren ir de manera rápida y al hacer esto, inclusive no están cuidando la integridad de las personas. Mi persona actualmente trabaja en la fiscalía y atendemos demasiados casos de tránsito por inobservancia del código de tránsito, es decir, no tienen la reducción y tampoco hacen el respectivo mantenimiento de los vehículos. Por ejemplo, la anterior semana hubo igualmente un accidente de tránsito donde hubo una colisión de tres vehículos, en los cuales primero se habría colisionado con uno y posteriormente, o sea, habrían colisionado vehículo unidad A con la unidad B y posterior a esto, cuando estaban ahí con las luces apagadas, porque tampoco, ese también es la desventaja que tenemos, que no está todo alumbrado, otro vehículo vino y impactó contra los dos, entonces automáticamente tuvo que haber una colisión entre los tres motorizados. Lamentablemente, no tampoco contamos acá en Bolivia con muchas cámaras en determinados lugares, es decir, esto ha ocurrido en el sector de Paria. Automáticamente no tenemos en este momento es decir, el autor del delito, por lo cuanto solamente hay indicios. Entonces, por este motivo es que a los tres se los ha tenido que aprender para poder optar por las respectivas tareas investigativas. Se agradece también y se puede manifestar que no han habido personas heridas ni mucho menos personas fallecidas, pero sí los mismos han sido imputados por el delito de conducción peligrosa de vehículos porque ha existido un daño material y ha habido también un exceso de velocidad. Entonces, esto ha sido enmarcado en lo que nos establece y nos enmarca el artículo 210. Al referirnos al artículo 261, como estaba manifestando, como manifiesta el Decreto Supremo 1347 y el Decreto Supremo 659, se establece un límite para que pueda tener así o que se pueda conducir con un grado alcohólico, que el cual no debería estar permitido en su totalidad, porque estamos hablando de que al consumir bebidas alcohólicas no tendrías por qué estar conduciendo el vehículo, pero se tiene sí, así que se tiene una salvedad y que se tiene un mínimo, pero si excede ese 0.50 grados en cada 1000,
mililitros de sangre, este mismo ya estaría subsumiéndose en lo que habla, establece este artículo con respecto a la segunda parte, es decir, de que el hecho ya estaría penado de 1 a 5 años, es decir, que ya existe la pena privativa de libertad, por cuanto existe que la persona, a sabiendas que estaba con grado alcohólico, estaba conduciendo el motorizado y es más, ha causado una lesión a diferentes personas o en su caso también ha podido ocasionar la muerte de una u otra persona. Entonces, este sí tiene pena privativa de libertad. Y a lo contrario, también existen muchas personas que por inobservancia, pero no tienen el grado alcohólico, existen igual en lo que es una colisión, existe un choque o demás. En el mismo no existe una pena privativa de libertad, pero sí hay una sanción de 1 a 3 años. También se ve, o sea, se refiere de que tanto el motorizado que habría ocasionado el vehículo tendría que tener una respectiva anotación preventiva, es decir, que se pueda aplicar los derechos cautelares personales y también se pueda optar para resguardar la integridad de tanto las víctimas que estarían en el respectivo accidente de tránsito. Como lo mencionaba mayormente en Bolivia y en lo que podría ser en mi ciudad y referentemente en lo que son las provincias, existen demasiados accidentes de tránsito. También siempre se han podido ver y observar los accidentes que existen en flotas donde existen más de 20 o 30 heridos, en los cuales los mismos quieren una resarcción. Entonces, para esto, digamos que activamos lo que son las anotaciones preventivas y demás de los motorizados para que se puedan hacer cargo de los respectivos accidentados, de las respectivas víctimas y demás. También tenemos un artículo muy resaltante que nos habla el artículo 262 del Código Penal. El mismo se refiere a la omisión de socorro. El mismo es que si en el caso, eh, al haber cometido el delito inmerso en el 261, que es homicidio, lesiones graves y gravísimas en accidente de tránsito, el mismo se habría dado a la fuga, el mismo no habría socorrido a las víctimas y él mismo habría huido del lugar, la pena se agrava. Es decir, que este tiene una sanción de 1 a 4 años, por lo cual esta está considerada como un agravante, ¿no? A lo que es el artículo 261, ya que la misma es porque si el autor se estaría fugando, se estaría omitiendo con respecto al ilícito que se habría cometido. Como ya habría referido en anterioridad, existen mayormente decretos supremos y demás que puedan restablecer y ayudar a lo que sea el grado alcohólico o se pueda controlar el modo de que puedan estar actuando en este caso los conductores a sabiendas, ¿no? De que es un delito estar conduciendo con grado alcohólico, tendría que ser un poco más ruda las sanciones, pero así tenemos un decreto supremo que es el 1346 y el decreto supremo 659, los mismos refieren con respecto a las salvedades que se tienen y el grado alcohólico que está permitido para que puedan los mismos optar y no estar inmersos en lo que es una detención preventiva, por cual también tenemos muchos ejemplos y no vamos a hacer menos. em, no lo vamos a tomar menos en cuenta, de que existen demasiadas irregularidades también con personal de policía que es efectivamente de tránsito, donde simplemente agarran a los conductores y ya los empiezan a amenazar y demás. Entonces, obviamente ellos tienen sus respectivos derechos. Tomamos en cuenta de que podemos ir a compartir, qué sé yo, un champán o estemos tomando. Hay un jugo también que es de manzana que a veces cuando está un poquito fermentado te brinca el estado, o sea, te brinca el grado alcohólico, es decir, cuando te hacen la respectiva prueba en la alcoholemia, resalta un poco de lo que es el mismo. Entonces, estamos hablando de todo esto y por lo cual, por eso se habría permitido de que se pueda tener de 0,49 grados de alcohol. Entonces, si bien tenemos las penas sancionatorias, tenemos el Código Penal que sanciona el tipo de comportamiento que pueda tener
las personas que estarían conduciendo el motorizado también tienen, digamos, y tienen derechos y se pueden subsumir en esos. Tomemos un ejemplo también en este aspecto. Por ejemplo, si bien no sé, o sea, tal vez solo en mi país, pero se escucha mucho de lo que son los buses cheleros o los taxis igual que hacen hora los jóvenes, donde los mismos están consumiendo o sea, están consumiendo bebidas alcohólicas dentro del motorizado. Vamos a poner un ejemplo, están consumiendo bebidas alcohólicas, pero no así está consumiendo el chofer, porque obviamente el chofer está en el taxi, el chofer está solamente conduciendo, o es decir, habrían tomado sus servicios, él estaría trabajando, pero tomemos en cuenta algo que tal vez es algo que para destacar mucho. La ley 259, ¿qué nos especifica? La ley 259 regula el consumo de bebidas alcohólicas. Y si bien se tiene el artículo 20 y 26 menciona de que el artículo 26 y 27 menciona de que existe una multa de 2 UFBS, o sea, estamos hablando de que también estarían cometiendo y estaría incurriendo en error la persona que estaría conduciendo el motorizado, ya sabiendo de esto, está conduciendo el mismo, pero él no lo está haciendo, pero están consumiendo bebidas alcohólicas. Entonces, tenemos muchos vacíos en lo que pueda hacer el Código Penal, en los decretos supremos, en las leyes que tenemos y que enmarcan al país de Bolivia y que los enmarcan con tanto sancionatorias o como con tantos salvedades que puedan existir. Entonces, también hablamos un poquito de qué es el Decreto Supremo 0420. En la misma va ya un poco más relativa con respecto a las sanciones que se tienen, con respecto al actuar que tienen las personas y con respecto a lo que se puede hacer con las salvedades de las mismas. Es decir, hay respectivas infracciones las cuales tienen que ser sancionadas. Por ejemplo, el conductor en estado de embriaguez, según la norma vigente, que provoque un accidente de tránsito, tiene una suspensión de operaciones de 30 días. Y la segunda vez ya es una revocatoria de lo que es la licencia de conducir. También tenemos que tomar en cuenta que tanto como la ley de tránsito, el código de tránsito, así también tenemos la ley penal que está de la mano. Ambos estarían sancionando el actuar tanto penalmente como también de manera personal. Este reglamento de tránsito en Bolivia, este es el conjunto que regula mayormente todos los actuares y todo lo que se pueden marcar con referente a tránsito. Si bien se tiene esta ley sancionatoria que es el Código Penal, como tenemos el Reglamento de Código Nacional de Tránsito, tenemos que saber adecuarlo y usarlo correspondientemente al lugar, al hecho y conforme el antecedente que se ha podido obtener. Es decir, si se tiene una revocatoria de licencia de conducir, si se tiene una sanción de la misma, pero tenemos que tomar en cuenta las circunstancias, el grado de alcohol que pueda tener esta persona, las personas heridas o si existen fallecidas y si se subsume en qué artículo, ya sea el 210, 261, 262, que nos hablan todos inmersos con referente a los delitos de tránsito. Entonces, estamos hablando de las penas privativas de libertad, como también las penas sancionatorias, las que son alternativas, las que no tienen penas privativas de libertad, pero sí tienen su respectiva pena con referente a lo que se pueda establecer en los delitos inmersos en tránsito. Los delitos inmersos en tránsito es un tema del diario vivir acá en mi país, como me imagino que es en los diferentes países. Si bien ha existido este último, habrían mencionado sobre un proyecto de ley, el mismo agrava la situación con referente al artículo 261 cuando existan personas heridas y con personas fallecidas. Si bien haciendo un análisis del mismo y a sabiendas de que el actuar de este no lo hacen con una manera consciente porque no tienen el grado alcohólico, pero así existen personas víctimas que sean heridas o fallecidas. Este proyecto de ley está siendo considerado para que se pueda hacer la respectiva agravar con referente al artículo 261 del Código Penal de Bolivia. Entonces, este mismo que quiere hacer
es una reforma para el Código Penal y específicamente para el artículo 261. El mismo se manifiesta y articula con respecto a que si existe una lesión grave o gravísima, se está proponiendo una pena privativa de 4 a 8 años y si existe una muerte de 5 a 10 años. Efectivamente, esta se va a agravar con la influencia del alcohol, porque tomemos en cuenta que en este artículo, según el párrafo segundo, ya estaría agravado, pero esto estaríamos ahorita hablando de un proyecto de ley. Efectivamente, las personas transportistas y demás que están en esta área se están oponiendo a la misma, pero tendríamos que verlo de toda manera, ya que en mi experiencia, viviendo el día a día y teniendo en cuenta de que cómo son las situaciones y cómo llegamos a tener este tipo de delitos y cómo podemos verlos desde la perspectiva estando adentro de la fiscalía, es a veces un poco hasta tanto penoso, ya que al no tener pena privativa de libertad después de la audiencia cautelar, mayormente en este caso la parte imputada, ya no hace una resarcción de daños, es más, hasta desaparecen, muchas veces incluso hasta lo dejan los vehículos, muchos casos han llegado a lo que es acusaciones formales, están en juicios, se hacen declarar rebeldes y lamentablemente es un diario vivir, o sea, que sí tendría que agravarse un poco más esta situación desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque efectivamente existen víctimas que necesitan esa reparación de los respectivos daños que se les habría ocasionado con el respectivo motorizado. Es decir, no estaban con el respectivo grado alcohólico, pero también necesitarían un resarcimiento por el ilícito que se habría cometido. Efectivamente, tendríamos que analizarlo desde el punto de vista, desde el punto de vista de transportistas, desde el punto de vista de la población en general. Como menciono, hasta ahora está siendo este un proyecto de ley. Efectivamente, tal vez están algunas personas de Bolivia o no sé dónde estarían, pero ya sabemos, bueno, ya se ha visto a nivel nacional, estamos teniendo un nuevo gobierno, el mismo está con otras direcciones funcionales, se podría decir que están viendo otras perspectivas. Entonces, quizás con el movimiento, con los mismos ya nos puedan dar pautas de esto, porque este mismo proyecto de ley se habría lanzado, si no me equivoco, hace un mes, en el cual estaban haciendo un respectivo análisis. Y tomemos en cuenta, no solamente en mi país, en Bolivia, ya sea a nivel mundial, la mayoría de las personas empiezan a hacer lo que son las respectivas marchas y demás, cuando en realidad no quieren o no aceptan algo que se estaría proponiendo. También tenemos que tomar en cuenta una salvedad. Si bien el reglamento de tránsito es claro y se menciona de que el mismo controla y regula con respecto a, a lo que pueda ocurrir en las vías terrestres para personas, vehículos o demás y garantiza el efectivo garantiza que la seguridad vial y que en la misma reducir accidentes, estas mismas tienen, ¿no?, los objetivos y principales de una regulación de transporte, una seguridad vial y una aplicación universal sobre el cumplimiento de estas normas. También tomemos en cuenta algo, el artículo 403 que lo he tomado y lo he marcado, que es la ley de la calzada. Efectivamente, este tampoco se utiliza mucho y lo digo acá porque en el diario vivir que donde estoy, es un poco complicado de que se pueda comprobar de que cuando el accidente ocurre en la calzada entre un peatón y el conductor de un vehículo, se presume la culpabilidad del peatón, quedando el conductor exento de responsabilidad, tanto penal, civil, mientras no se compruebe su culpabilidad. Este sería un artículo magnífico que se te podría usar en lo que sean los procesos penales con respecto a motorizados y demás, pero lamentablemente no se lo ocupa porque es complicado comprobar esto, ya que como les había dicho en primera instancia, no existen cámaras que estén, digamos, en cada cuadra o existen también algunas cámaras que graban de manera borrosa y demás. Ejemplo, tuve un caso, ya va a ser un año, ocurrió más o menos por el sector Vinto, donde un vehículo que estaba transportando Pilfrut, que son unos juguitos, o sea, que están creo que unos 50, él estaba transportando, estaba yendo y de una barandita se lanzó un peatón, en este caso se lanzó él mismo, lamentablemente llegó a fallecer.
Su familia hizo un escándalo, o sea, esta noticia salió a nivel nacional. Fue algo muy mediático, y también tomemos en cuenta que lo mediático afecta demasiado. Entonces, al haberse hecho tan mediático, el chofer estaba tan, o sea, le habrían presionado tanto, tanto, tanto al chofer que al final él accedió a pagar una remuneración, y es un monto increíble que tuvo que pagar porque la gente le estaba presionando demasiado. Ese caso particularmente me pareció muy injusto porque después de que hizo el acuerdo de transacción, cuando la persona fallece, en la fiscalía hacemos la muestra del humor vitrio, que es un líquido que se tiene en el ojo para comprobar si el mismo estaba con grado o no grado alcohólico. Lamentablemente el mismo no estaba llegando en el momento, entonces como hubo tanta presión, al final él hizo el acuerdo de transacción y demás. Posterior al mismo llegó el respectivo humor vitrio y ha salido positivo que el mismo estaba con grado alcohólico, y entonces lo que no se pudo comprobar fue que el momento que él se habría lanzado, porque no habían cámaras, no habían testigos, ha sido un poco complejo. Entonces, en esta parte y en este en el caso que les refiero, hubiera sido magnífico que se pueda optar por este artículo, hubiera sido magnífico que se le pueda poner al mismo que no tenía, se le hubiera podido tener de exento de responsabilidad, ya que el mismo no ha sido culpa de él. Inclusive yo he escuchado a nivel nacional que el modus operandi ahora de las personas que están optando por delinquir es lanzarse a vehículos. ¿Esto para qué? Para poder sacar un beneficio económico. Entonces, es un poco complejo también estar en la parte de ser una persona que conduce un motorizado, o estar, digamos, dentro o fuera de una institución donde puedas ver muchas cosas y que se vayan enmarcando, pero lamentablemente el subsumir, o como lo establecen los artículos, no se reflejan en lo que se pueda hacer. Si bien también les he querido poner esta pequeña imagen con respecto a las sanciones por conducir en estado de ebriedad, más que todo es referirles, ¿no? Que la misma es una inhabilitación temporal de la licencia de conducir. Efectivamente, si no existen unas víctimas, y no existen tampoco de esta manera personas que habrían fallecido o demás. Y claro, también se tiene que tomar en cuenta en casos de reincidencia, es una suspensión definitiva, como debería ser, porque al final hay muchas personas que conducen en estado de ebriedad y llegan directamente a tránsito, donde las mismas también tienen sus sanciones, tienen unas infracciones, pero al final lo vuelven a hacer y vuelven a incurrir en el mismo error, y llegan a cometer el mismo delito, y es más, muchas veces se agrava. Entonces, siempre tomar en cuenta estas partes de las sanciones, en que las mismas se van regulando y se van especificando conforme a la gravedad y a la magnitud que haya ocurrido el ilícito. Entonces, mayormente, esto he querido un poco resaltar de lo que es Bolivia. ¿Por qué? Porque al final, Bolivia se caracteriza por tener estos referidos artículos con respecto a las sanciones que puedan ocurrir referentemente a los accidentes de tránsito. Vamos a hablar un poquito, y también me ha interesado mucho esta parte del Código Orgánico Integral Penal de Ecuador, que he visto algunas cosas que han sido muy similares. Una comparación internacional que pueda tener con Bolivia, si tienen cosas similares, es decir, inclusive con respecto a las penas sancionatorias y a la reclusión, a la pena de reclusión en un centro en un centro penitenciario. Pero sí, me ha parecido muy interesante que el grado tolerante, el límite que se tiene en Bolivia es, como les he explicado, esos 0,49, es decir, 0,50 que se tiene por un litro de sangre. Pero en Ecuador se tiene un límite permitido de 0,3 de alcohol por litro en la sangre. Entonces, es decir, están siendo ellos un poco más eh, radicales, están teniendo un poco sus respectivas normas y leyes sancionatorias, vienen a ser de manera más gravosa con respecto a personas que estarían conduciendo con grado alcohólico, no permitiendo así que tengan el mínimo, sino que ya lo tengan como una,
un grado menor al nuestro. Entonces, he visto que esa diferencia se enmarca mucho con referente a esto. También existen muchas infracciones, como lo manifiesta el Código Orgánico Integral Penal de Ecuador, las infracciones de tránsito, las mismas que estarían enmarcadas en el artículo 271, 272, 273, 274 y 275. Las mismas vienen a ser infracciones de acuerdo a la gravedad que se habría cometido el delito, es decir, que se habrían cometido con el ámbito culposo, producidas en el ámbito de transporte, o que cuando existan víctimas, o sea, y sean parientes del infractor o estarían dentro, digamos, enmarcados en el motorizado cuando ha ocurrido el respectivo ilícito. Las mismas también, como bien se manifiesta, hay unas agravantes de infracciones de tránsito. Las mismas vienen a ser porque una persona pueda conducir el motorizado cuando esté con la licencia caducada o cuando esté suspendido o cuando esta misma no se sustente con lo que se refiere a las sanciones de tránsito que pueda tener el país hermano que es Ecuador. También si esta persona no estaría legalmente enmarcada en lo que es decir que pueda conducir un vehículo, estamos hablando de que la misma no tendría la licencia de conducir o es más, digamos, estaría por ejemplo, la licencia para que puedan tener la misma, se opta y se manifiesta que tengan que tener un respectivo examen médico y en la misma muchas veces se manifiesta el uso de anteojos o demás y el mismo esté haciendo la infracción del mismo, también tiene una respectiva sanción, tiene una respectiva infracción. También se tiene de que la persona que habría ocasionado el accidente huya del lugar o se habría, digamos, aseverado la fuga después de que habría cometido este ilícito, o que también se tengan penas más privativas de libertad, como es decir, tenemos el artículo 275 que me ha parecido un artículo muy resaltante, ya que la misma menciona de que si al tener en su responsabilidad un motorizado y de que este mismo tendrían con unas respectivas, o sea, las sanciones que se tenga una suspensión de la licencia, es decir, cuando este mismo estaría siendo usado para cometer otro delito, es decir, muchas veces utilizan los motorizados para poder cometer los delitos de robo o demás. Entonces, ahí ya tenemos algo enmarcado. Sí voy a resaltar que Ecuador es de manera más ordenada quizás o más específica, ya que tiene diferentes artículos, como bien lo había mencionado en el Código Penal boliviano, mencionamos tres artículos claves con respecto a tránsito, pero con respecto al Código Orgánico Integral Penal de Ecuador, refieren más, inclusive son un poco más detallistas y demás, pero sí específicamente al hablar del mismo, hablamos de con respecto a la muerte causada por el conductor en estado de embriaguez o a los efectos de sustancias de estupefacientes psicotrópicas preparadas de contamen. Estamos hablando de que este artículo muy relacionado al 271 que tenemos en el Código Penal menciona, ¿no? Que si el mismo estaría con grado alcohólico o qué se llama, o esté con uso de estupefacientes, tendría una pena privativa de libertad de 10 a 12 años. Es decir, las penas que estarían en Ecuador llegarían a ser mucho más fuertes y mucho más agravadas que lo que se pueda encontrar en el Código Penal boliviano. También hay un artículo, porque aquí lo desglosan, el artículo 376 y el artículo 377 del Código Orgánico Integral Penal, a diferencia del Código boliviano, que en este solamente enmarca un artículo, que es el 261, y que el mismo se enmarca en dos parágrafos, párrafo primero y segundo. En este menciona que la muerte culposa, es decir, cuando el ciudadano que esté conduciendo el motorizado no tenga el respectivo grado alcohólico, él mismo estaría entrando en una pena, bueno, en una pena de 1 o 3 años. Es decir, que estaríamos hablando de algo similar con el Código Penal boliviano, ya que no estaría enmarcándose en la agravación. Simplemente sí mencionar que con el respecto al artículo 276 y al 261 del Código Penal hay una diferencia muy grande, porque como les habría manifestado y les habría referido en primera instancia, el artículo 261 es muy claro, pero el mismo sanciona de 1 a 5 años, es decir, estaríamos hablando de
de casi más de 7 años que le estaría dando, porque es de 10 a 12 años. Entonces, estamos hablando de una diferencia muy grande que existe con respecto al Código Penal boliviano y al Código Orgánico Integral Penal de Ecuador. También refiero mucho y me ha parecido muy interesante lo que es el artículo 378, muerte provocada por negligencia de contratista o ejecutar de obra. Si bien tenemos muy en cuenta lo que manifiesta el Código Penal boliviano y lo que manifiesta el referido Código Orgánico Integral Penal de Ecuador, mm, mm, lo que pues, se puede hacer y que puede ser muy resaltante es el desglose que hacen de cada uno de las situaciones que puedan tener con respecto a lo que es el tránsito. Si bien el mismo también no es tan... mm, no es, no se enmarca solamente en un artículo, sino que va desglosando y va viendo estos objetivos, porque ya existen demasiados, o sea, lo va desglosando de una manera donde se puede entender de una mejor situación. Inclusive existe un artículo que también me ha parecido demasiado resaltante y demasiado interesante, que son los daños materiales. Entonces, el mismo ya está viendo y está velando la integridad de que se pueda haber una reparación del daño con respecto a estos daños, con respecto a de que los mismos, si bien ha existido un respectivo ilícito, el mismo pueda hacer de manera, se pueda reparar el daño que se habría ocasionado. Entonces, relativamente el código eh, el Código Orgánico Integral Penal de Ecuador llega a ser más desglosado y llega a tener, en este caso, más penas sancionatorias y también llega a tener más penas reparatorias del mismo. Y también se puede destacar que la misma tienen muchísimas contraversiones, las mismas que están igual no tipificadas en este mismo Código Orgánico Integral Penal de Ecuador, y las mismas van sancionando, van reglando la manera de que se pueda conducir, la manera de que se pueda llevar con respecto a los pasajeros, con respecto al motorizado, inclusive con respecto a de que si el mismo motorizado tenga o no daños, si tenga o no la respectiva verificación, si tanto las llantas o lo demás esté en buen estado. Entonces, él mismo va regulando y va haciendo de esta manera que pueda haber una respectiva reparación del daño. Si bien como nosotros, como Bolivia tiene un código de tránsito, Ecuador también cuenta con la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. La misma va regulando el actuar y el modo de que se puedan conducir los vehículos, no optando por no contradecir las mismas y tener no infringir las normas de tránsito para de esta manera no ocasionar ningún accidente de tránsito y que el mismo pueda llegar a tener un actuar de manera regular y no así ocasionar ningún accidente de tránsito. Bueno, eso es lo que les puedo hablar un poquito de todo lo que he podido un poco investigar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora, por su excelente ponencia.